Shabbat Shalom, amigos del canal Israel en el Camino. Soy Sami Stashover y tengo más una vez el privilegio de poder estar junto con ustedes y comentar la parashá de la semana, que es el asunto que nos trae a estos encuentros. Y es así que les agradezco por vuestra presencia, por acompañar el canal y por caminarnos juntos. Esta semana tenemos una parashá que se llama Korah. Está en Números 16, del versículo 1 hasta el capítulo 18, versículo 32. La Haftará la tenemos en el primer libro de Samuel, capítulo 11, del versículo 14 hasta el capítulo 12, versículo 22. En el Brit Hadashah leemos Romanos, capítulo 13, del 1 al 7, y dentro de los Salmos, el Salmo 5. Y la parashá se llama Korah porque empieza diciendo, y Coré, hijo de Ishar, hijo de Kohat, hijo de Leví, Datán y Abiram, hijos de Eliab, Ión, hijo de Pelet, hijos de Rubén, tomaron gente. Coré, Korah, es el nombre del héroe que es el asunto de la parashá de esta semana. Y fíjate que él es de la tribu de Leví, o sea, es una tribu que había sido escogida para servir delante del tabernáculo, del Mishkan. Recuerda que dentro de la tribu de Leví había quienes eran los Kohanim, que eran la parte de los descendientes de Aarón, y el resto que haría parte del trabajo del Mishkan, propiamente dicho, llevar, traer, poner, hacer las cosas. Y el versículo 8 dice que Moshe también dijo a Core, escuchen por favor, hijos de Leví, ¿les parece poca cosa que el Elohim de Israel los haya apartado de la congregación de Israel y los haya acercado a sí mismo para realizar el servicio del tabernáculo de Adonai y para estar delante de la congregación a fin de servirles? O sea, Moshe explica que la rebelión en curso no tendría propiamente un sentido porque ellos ya habían sido brindados con alguna cosa especial. Había realmente una tarea que el Eterno le había dado, era una tarea digna, preparada por el Eterno, dada por el Eterno, pero parece que hubo una falta de percepción, una falta de gratitud, tal vez había una busca por poder, por autoridad, y la verdad que ellos no se dieron cuenta que habían recibido alguna cosa muy especial del Eterno, pero parece que no lo habían visto con el tamaño que deberían verlo, y es por eso entonces que hacen una revuelta, se vuelven contra el Eterno. En Números 16, el versículo 10 dice, Él te ha traído a su lado y contigo a todos tus hermanos, los hijos de Leví, y procuran también el sacerdocio. O sea, fíjate, Moshe trata de explicar que el sacerdocio no había sido dado a esa rama de la tribu de Leví, pero sí a los descendientes de Aarón. Entonces el versículo 11 dice, por tanto, contra Adonai se han juntado tú y todo tu grupo, pues ¿quién es Aarón para que murmuren contra él? Y es aquí donde viene un punto de indisciplina que me parece que es importante. Cada vez que nos levantamos en indisciplina, la verdad que estamos haciendo el juego de nuestro enemigo, el que es el padre de la mentira. Nos vamos contra el Eterno, o sea, creamos amargura en la boca. Y era exactamente ahí donde estaba el sentido de toda esta revuelta. En Números 16, a partir del versículo 12, entendemos que Moshe trata de explicarles qué es lo que estaba sucediendo. Entonces Moshe mandó llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, pero ellos respondieron, no iremos. Y el versículo 13 dice, ¿te parece poca cosa que nos hayas hecho venir a una tierra que fluye leche y miel, a fin de hacernos morir en el desierto, para que también insistas en ensoñorearte sobre nosotros? Tampoco nos has traído a la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de campo y viñas. ¿Vas a sacar los ojos a estos hombres? No iremos. Ok, está aquí el gusto amargo en la boca. Había una insatisfacción
que tenían prisa, ellos querían llegar a la tierra que fluye leche y miel, no había tiempo de pensar, no había tiempo de reflexionar, la insatisfacción era porque no había aún sucedido lo que el Eterno había mandado. O sea, recuerda que el pueblo está caminando en el desierto, recuerda que hay varias veces que el pueblo murmura contra Dios, hay toda la situación de demoras, que el Eterno quería saber dónde estaba el corazón del pueblo. Pero Korah y sus amigos no tenían tiempo para eso. El Rav Shaul, el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, el capítulo 12, el versículo 3, dice más o menos así: digo pues a cada uno de ustedes, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Más bien, que piense con sensatez, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. O sea, Dios nos da condiciones de que nosotros vivamos la alegría de lo que Él nos ha dado. Si no tenemos la sensatez, todo funciona para que no funcione. Todo nos lleva a que no funcione y todo nos lleva a que no vaya a hacerse lo bueno que Dios había preparado para nosotros. Y esto justamente creo que es el motivo que nos lleva a reflexión sobre arrepentimiento. Tenemos que mostrar que realmente vemos lo que Dios nos da, entendemos que hay promesas, pero a veces el Eterno precisa de un tiempo de chequear nuestros corazones, cómo estamos andando delante de Él. ¿Realmente le creemos? ¿Realmente esperamos en Él? ¿Realmente sabemos que las promesas que Él dio las va a cumplir? Nosotros tenemos más que suficiente de información para decir que sí, pero no era exactamente esto lo que el pueblo quería. Recuerda que ellos se levantaron contra Aarón y contra Moshe, pero la verdad que había contra el Eterno una revuelta. Entonces en Números 16, el versículo 30, Moshe ya predice lo que el Eterno va a hacer contra estos revoltosos. El versículo 30 comienza diciendo: pero si el Adonai hace algo nuevo y la tierra abre su boca y se los traga, junto con todo lo que les pertenece, y desciendo vivos al Sheol, entonces conocerán que estos hombres han menospreciado a Adonai, el Señor. O sea, Moshe ya avisó qué es lo que va a suceder. Va a ser realmente una cosa que es totalmente nueva. Y el versículo 31 dice: aconteció que al acabar de hablar todas estas palabras, se rompió la tierra que estaba debajo de ellos. La tierra abrió su boca y se los tragó a ellos, a sus familias y a todos los hombres que eran de Coraj, junto con todos sus bienes. Cosa triste, ¿verdad? Cuando vemos de que hay vidas que fueron sacrificadas porque simplemente querían estar arriba de lo que ellos tenían que estar, es de una manera muy, pero muy triste. Y eso realmente debería haber impactado al pueblo. Pero fíjense, aquí quiero hacer dos comentarios. El primero, que estos hombres se habían levantado y habían llevado sus incensarios. Y estos incensarios no se perdieron. Fíjate que Números 16 dice, a partir del versículo 36, entonces Adonai habló a Moshe diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote, del Cohen Aarón, que tome los incensarios del medio del incendio y que esparza las brasas a distancia porque están santificados. En lo que respecta a los incensarios de estos que pecaron contra de sus vidas, de ellos se hará láminas para revestir el altar, por cuanto han sido presentados delante del Señor, del Eterno, están santificados y servirán de advertencia a los hijos de Israel. ¿Qué es lo que leímos aquí de una manera muy clara? Estos incensarios y cualquier cosa que es puesta delante del Eterno fue santificado. Entonces no se perdería así por nada. Pero el Eterno habla al Cohen: por favor, haz esto, que se transforme en láminas y que estas láminas sean visibles para que el pueblo se acuerde
lo que sucedió. Pero por el otro lado, que es lo que decía, tenemos una revuelta del pueblo contra lo que había sucedido contra Korah. Y el Eterno llega un momento donde él dice, basta, no, no va a funcionar así. Y manda que todos los representantes de cada una de las tribus traiga una vara seca. Y estas varas serán puestas dentro de el Mishkan. Número 17, el versículo 3 dice, y en la vara que corresponde a Leví, escribe el nombre de Aarón, pues habrá una vara para cada jefe de su casa paterna. Entonces, estas varas están puestas delante del Mishkan. Y el versículo 8 dice, y sucedió que al día siguiente Moshe entró en el tabernáculo de reunión y vio que la vara de Aarón de la casa de Leví había brotado, echado botones, dado flores y producido almendras maduras. Nuevamente el Eterno muestra su poder de una manera maravillosa. Y es justamente en estas cosas que nosotros tenemos que entender, de que tenemos que respetar la autoridad del Eterno. Tenemos que respetar que Él nos dio condiciones a lo mejor posible para cada una de nuestras capacidades. O sea, el Eterno cría autoridades que son autoridades superiores. Romanos 13, el apóstol Shaul, el apóstol Pablo, dice a partir del versículo 1, sométase toda persona a autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga del Eterno, y las que hay por Dios han sido constituidas. O sea, de una manera muy clara, ¿quién manda? Es el Eterno. ¿Quién es rey? Es el Eterno. ¿Quién es el jefe de todas las cosas? Es el Eterno. Y Él constituye. Él constituye autoridades, o sea, Él delega tareas para que cada uno haga lo que el Eterno le brindó por poder hacer. El versículo 2 dice, así que el que se opone a la autoridad se opone a lo que fue constituido por Dios, y los que se oponen recibirán condenación por sí mismos, porque los gobernantes no están para infundir el terror al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su alabanza, porque es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no lleva en vano la espada, pues es el servidor de Dios, un vengador para cada castigo del que hace lo malo. En resumen, queridos YouTube espectadores, Korah no se dio cuenta de que había una autoridad, y la autoridad era dada por el Eterno para Moshe y Aarón. Y él había dado tareas para cada una de las tribus, para cada una de las personas. Pero Korah quería alguna cosa que no era para él. Korah quería alguna cosa que estaba arriba de su tamaño. Pero él se levantó contra el Eterno. Nosotros tenemos la situación de querer decirle, Eterno, sabes, no estoy satisfecho con lo que tengo. Por favor, ayúdame a encontrar otro camino. Hay una conversación, hay un cambio de ideas, hay una presencia de del amor y de la grandiosidad del Eterno, que está siempre en juego. Ahora, cabe a nosotros darnos cuenta de que si no tenemos una cosa y precisamos para nosotros mismos vivir alguna cosa nueva, tenemos que conversar con el Eterno, no es simplemente levantarnos y decir no quiero. La autoridad fue dado tu tamaño, fue dada tu tarea, y que el Eterno quiere que la hagas de la mejor manera posible. Independiente de la tarea que tengas que hacer, hazla, no para hombres, hazlo para el Eterno. Considera que fue el Eterno que te dio esa tarea. Entonces deberíamos hacerlo de la mejor manera posible. Levantarnos contra el Eterno, cuidado, estás levantándote contra el Creador, estás levantándote contra el Todopoderoso, estás levantándote contra quien es el Shaddai. Entonces, mucho cuidado, porque eso puede costarte caro. Vimos lo que le sucedió a Korah y a su grupo. No sería bueno que eso suceda a nosotros, ¿verdad? Entonces, considera, por favor, el texto de la Torá, evalúa tu situación, fíjate tus responsabilidades
ponlas a la mejor manera posible para hacerlas. Y si no estás contento, pide al Eterno que te capacite para darte otra tarea, que te capacite para hacer otra cosa. Y verás que Él te va a abrir puertas que no te imaginabas, porque Él es el Eterno y es a Él que queremos servir del fondo del corazón. Shabbat Shalom.